Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones, gracias, paz a todos. Mi nombre es Daniel Romero, estamos en un video más de este gran canal de YouTube, Daniel Romero Más Fe. Y en esta ocasión pues tenemos un video más, ¿verdad? En esta ocasión me toca compartirles acerca de un gran diccionario que te va a ayudar a ti en el estudio de la palabra de Dios. La verdad, a mí me lo sugirieron, me lo recomendó uno de mis maestros de hebreo y que lo es muy respetado en el ámbito académico por los estudiosos de este idioma del hebreo bíblico, y es este diccionario, lo que es el diccionario de bíblico hebreo español de Luis Alonso Choquel. Así que no te lo puedes perder. Vamos a hablar acerca de este gran diccionario. La verdad es de los más caros, si no es que el más caro que he comprado, pero cada centavo, cada peso, cada dólar, se podría decir también en otros países, lo valió. Entonces quédate conmigo, acompáñame, no olvides suscribirte y pues vamos a seguir adelante con esta reseña. Ahora de manera breve te voy a describir un poquito el trasfondo de quién fue Luis Alonso Choquel. Él fue un reconocido y famoso teólogo de trasfondo jesuita español. Él fue traductor, un traductor reconocido a nivel mundial de pues básicamente pues Biblias, y hizo otros libros muy interesantes del estudio bíblico de la palabra de Dios. La verdad, mis respetos para este gran traductor. Generó lo que fue a través de la historia hasta 3 traducciones bíblicas, ¿no? Lo que es la primera fue la Nueva Biblia Española, así le llamaron, en 1976. En ese año él publicó esta obra. Luego posteriormente en 1993 sacó lo que es la Biblia del Peregrino, que fue ya más con un enfoque más de Biblia de estudio para la ayuda del estudio de la palabra de Dios. Y ya posteriormente se publicó lo que fue la Biblia del Pueblo de Dios, que fue ya más de corte pastoral, de esos temas, ¿no? Entonces él fue Luis Alonso Choquel, un reconocido teólogo, y también fue maestro de la conocida Instituto Pontificio de Roma. Entonces él creó con la ayuda de otras personas este gran diccionario, ¿no? El diccionario bíblico hebreo español de Luis Alonso Choquel. Como te comenté en inicio de un video, la verdad esta herramienta sí es algo cara. Te voy a mencionar ya al final el costo, pero pues realmente lo vale si tú quieres adentrar mucho en el estudio de la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito hispano tenemos lo que es la herramienta de la Strong, la concordancia Strong, tenemos el diccionario expositivo Vine, entre otras herramientas. Pero la verdad, yo no conocí este diccionario, que me lo recomendó uno de mis maestros, como te comenté ahorita, de hebreo, que tengo, de hebreo bíblico. Entonces ahorita vamos a ver ya en forma lo que contiene, para que te animes y vayas ahorrando, porque la verdad sí está algo cara, pero pues lo vale, ¿no? Entonces vamos a ver ya a fondo el contenido. Bueno, pues aquí estamos con el diccionario bíblico hebreo español de Luis Alonso Choquel. Como preámbulo y antes que nada me gustaría decirte que tienes que, la verdad, tener conocimiento de lo que es hebreo bíblico para poderlo manejar muy bien. Si no, vas a batallar muchísimo. ¿Por qué? Porque todas las definiciones ahorita te vas a dar cuenta que vienen en hebreo, escritas en hebreo. O sea, ni siquiera te viene la transliteración en español, no. Te viene en hebreo. Entonces al final hay un glosario de español hebreo, pero la verdad no está muy funcional. Hoy ya te vas a dar cuenta. Así que este diccionario hebreo bíblico le sirve mucho a gente que estudia el hebreo bíblico, que ya tienes ciertas bases al menos, que le ayuden a identificarlo de manera más rápida. Porque repito, si no, vas a batallar mucho.
es este. Mira, aquí vamos a iniciar. Vamos a abrirlo. Y ahí dice, ¿no? Hebreo, Diccionario Bíblico Hebreo Español. Ya te dice, ¿no? Dice Alonso Choque, la edición preparada por Víctor Morla y Vicente Collado, que fueron colaboradores de él, ¿no? En esta edición. Editorial Trota, que la verdad sí maneja algún material bueno, interesante, este editorial. Ya te vienen en la siguiente página, pues todos los colaboradores, ¿no? Como te comenté, el director de la obra, asistente y todo eso. Las ediciones, primera edición, cuando fue en el 94, segunda edición 99 y así. Todos los datos de la editorial y en general, ¿no? Ya te viene la introducción, que la verdad la introducción está muy bien detallada, muy bien explicada. La verdad, muy bien, ¿no? En la descripción que se hace de esta obra, ¿no? Diferenciación de palabras. Por ejemplo, aquí te dice, ¿no? Como en cualquier lengua, muchas palabras hebreas son polisémicas, es decir, responden a varios conceptos. Por ejemplo, yat, así se pronuncia, yat significa en hebreo mano, asa o mojón. El hecho debe ser registrado con varias palabras españolas equivalentes. El proceso que condujo a la diferenciación puede ser tema de una monografía fuera del diccionario. Y así te dice, ¿no? Y ahí te dice otros ejemplos, otras palabras, como lo es que el hebreo no distingue entre conocer y reconocer, y lo que es yihal se refracta en esperar, aguardar, aguantar, y así, ¿no? Te pone varias diferenciaciones y consideraciones que tienes que tener tú al estudiar con esta herramienta del hebreo bíblico de Luis Alonso Choque. La organización también te viene cómo viene organizado, algunos factores que tienes que tener en cuenta, tema de sintagmas, asimétricas, morfemas, palabras en sus contextos, el factor estilístico que hay que reconocer y para el uso y así, ¿no? Informaciones muy generales y muy buenas que te van a ayudar a ti a estar consciente de lo que vas a usar, de la herramienta que tienes enfrente de tus ojos. Ya finalizando la introducción, pues ya te dice Luis Alonso Choque del Pontificio Instituto Bíblico en Roma del año 1994. Te vienen abreviaturas, ojo, abreviaturas que te van a ayudar en toda la obra para que sepas, porque te vienen muchas abreviaturas por el extenso contenido que viene en cada definición. La verdad, a diferencia del Strong, del Bani y de otras herramientas, te viene muy a detalle la definición. Hasta el tiempo, si es singular, si es plural, si es irregular, si es regular. Todas estas acepciones, de hecho aquí te vienen las abreviaciones, porque sí las usa mucho el autor, sí las usa mucho el traductor, que es Luis Alonso Choque. La verdad, por eso está bastante buena y con razón me la recomendaron, me la recomendó mi maestro uno de mis maestros de hebreo. La verdad, muy vasta, muy buena, aunque tiene unos detalles que hubiera sugerido yo para mejorar la obra, ¿no? Todos estos significados de abreviatura, ¿no? Ya en forma, como te darás cuenta, te viene pues con la letra Aleph y pues ya, te viene una explicación hasta de la letra, te viene una explicación muy detallada, el sentido propio de la letra y ya, en forma, te da, pues, de hecho la primera palabra te la pone aquí, ¿no? Aquí la puedes ver, Ab. La palabra hebrea ab, y ya te viene. La palabra hebrea tiene una gama de acepciones muy parecida a la española. Significa en sentido propio estricto, el que engendra a otro, padre, en sentido lato, y así. Prácticamente padre, pero te abarca muchas acepciones. De hecho, en la introducción te lo dice. Trata de abarcar las más acepciones posibles, porque por cada palabra hebrea hay como 10 acepciones en español, porque el español es mucho más rico, mucho más variado en ese sentido de lo que se pudiera traducir una palabra. Y así, pero te viene todo en hebreo, la verdad. Pero si tú estudias ya hebreo o te interesa, pues al menos empezar ahí tus pininos, tus inicios, pues te puedes ir entrenando con
con este diccionario que viene ordenado obviamente en el alfabeto hebreo, de hebreo bíblico, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Aviv, Avir, Avir y así, ¿no? Te vienen todos los significados, por ejemplo, de esta palabra que es aval, que es una conjunción adversativa. Te dicen textos más antiguos introduce una cláusula corrigiendo, restringiendo. No, no es así, simplemente, o sea, ahí te viene ya el significado de esta palabra hebrea de lo que es aval. Aval. Y aquí te viene, por ejemplo, la que sigue, que es Eben o Eben, que es piedra, pedrusco, canto, guijarro y así. Y te viene ordenado por todo el abecedario, ¿no? El hebreo bíblico. Y te viene, te puedes ver. La verdad está muy rico porque te viene construcciones, sustantivos, adjetivos, adverbios. Como te digo, muy a detalle de la palabra hebrea específica. Entonces es lo padre, lo interesante de este diccionario hebreo español, pero más orientado casi a hebreo, ¿no? Porque tienes que conocer hebreo para ubicar más rápido las palabras. Así, te vas a todas, ¿no? Ya aquí con lo que es la letra Zain, tiene por ejemplo Saam, ya te dice qué significa Saam: cólera, indignación, irritación, ira, furor, furia, rabia. Vamos a otras letras. Aquí es ji, partícula introductoria de oraciones principales convertidas ordenadas, qué, pues, por qué, puesto que, o sea, el significado, ¿no? Y ya al final, después de todo lo que es el diccionario, te viene lo que es la onomástica, lo que es, bueno, la sección de onomástica, que te venían ya nombres específicos, ¿no? Vamos a irnos al inicio para que veas tú de esto, de lo que te estoy hablando. Aquí está, onomástica. Cuestión de nombres y todo eso, ¿no? Y ya. Ahora sí, aquí sí te viene en español, ¿no? Cómo se escribe y cómo se pronuncia, ¿no? Abías, Abimael y así, ¿no? Te vienen todos los nombres, en dónde lo encuentras. Igual que en el diccionario, en el cuerpo del diccionario te vienen versículos, no en todos, pero versículos donde los puedes encontrar estos nombres o estas palabras hebreas. Y así, ¿no? La onomástica. Te vienen, si no es que todos, la mayoría de los nombres de personas, lugares, etc. Vamos a seguir avanzando. Ahora la siguiente parte, que es vamos aquí a entrar en forma, ya que estamos terminando la onomástica. El glosario español hebreo bíblico. Es una ayuda, sí ayuda, pero la verdad la considero un poquito limitada, ¿no? Porque a diferencia de la Strong, que yo utilizo mucho, que muchos de nosotros que estudiamos, que nos gusta estudiar a detalle la palabra, pues los números te ayudan bastante porque te ayudan a ubicar rápido la palabra sin necesidad de estarla buscando por el abecedario, por el alfabeto, ¿no? Entonces, sí ayuda mucho la Strong en ese sentido, que esta herramienta no la tiene, pero pues de no tenerlo a tenerlo, pues está bien que lo tenga, ¿no? Ahí te viene en español lo que es la palabra abajar, abajo, ya te viene cómo son las acepciones, que es por ejemplo de abajo, es la palabra hebrea, es mahal. Te viene otra que es tahat,
Perdón, aquí es matá. Tahat. Y abalanzarse es, bueno, te viene ahí las acepciones diferentes. Ahí está. Para abatimiento. ¿Cuál es la palabra hebrea? ¿Qué es? Es shehel. Te viene la palabra en español. Ahí está, y tú puedes ver, ¿no? Muchos ejemplos. Para abrazador es sarap. Sarap. Y así, ya te viene en que hasta aquí en abrazar, por ejemplo, te viene en qué tiempo, que es jifil, en qué forma verbal es jifil, si es piel, jifil, piel, las acepciones en qué forma verbal están. Y la verdad está muy padre. Ahí está. Para que tú te vayas a el diccionario y obviamente por orden alfabético del hebreo lo encuentres, pero como te digo, hubiera estado mejor que lo hubieran puesto por números para que tú lo puedas encontrar más rápido. Si no, la verdad sí lo batallas un poquito. Todos, hasta los que conocen hebreo, todos, pues sí se batalla un poquito. Si no es que bastante para los que pues van aprendiendo, ¿no? Ya estamos en la parte final. Ahí te viene pues por el abecedario en español. Todo. Ya para ver la parte final. Ahora está muy grueso, son más de 1000 páginas. Y en letra bastante fácil de leer, no es letra muy chiquita, sino está muy fácil de leer. Y al final te viene el catálogo de equivalencias morfemáticas español-hebreo. Y ya, te viene esta parte, ¿no? También muy interesante. Nomás son 2 páginas y ya estaríamos terminando lo que es la reseña por dentro de lo que es el diccionario bíblico hebreo-español de Luis Alonso Choquel. Para los que a lo mejor no lo habían visto a detalle, un poquito más a detalle por dentro, pues ya te lo mostré. Si tienes dudas, comentarios, dime. Y pues ya pasamos a lo que es el área de conclusiones. Bueno, ya estamos en la parte final de este video de la gran reseña del gran diccionario bíblico hebreo-español de Luis Alonso Choquel. ¿Dónde lo puedes conseguir? Yo lo conseguí, por ejemplo, hay varias formas como tú lo puedes conseguir. Yo lo conseguí por medio de Amazon, si mal no recuerdo. En Amazon, la verdad, sí está carito. De antemano te digo, me costó en pesos mexicanos como aproximadamente casi 6,000 pesos, 5,000 y feria, que son como cuántos dólares, serán como equivalente de 250, 300 dólares americanos. La verdad, yo considero que sí está caro de más. La verdad sí es muy valiosa, pero hay diccionarios como el Strong, el Vine, el Young y otras herramientas que la verdad sí ayudan mucho y los puedes conseguir en 1,000 y feria pesos, o sea 50 dólares, cuando mucho 100 dólares. Pero reconozco también que este diccionario está muy detallado en las palabras hebreas. Te viene muy a detalle, de manera morfológica, de manera la raíz muy detallada, las variantes que tiene la palabra, las diferentes acepciones, muy detallada. Entonces este diccionario como tal, con tanta riqueza, tanta variación, con tanta explicación de la crítica ya textual de una palabra específica, solamente la verdad para reconocer, ¿no? Lo que amerita la obra, que verdad fue muy buena. Como te digo, repito, lo vas a poder encontrar en aproximadamente 250 o 300 dólares aproximado. Y yo la conseguí en Amazon, pero hay muchas fuentes que todavía sigue disponible. Este gran diccionario hebreo-español para los amantes de la palabra de Dios, los que quieren adentrar más en el conocimiento de la palabra y tienen ciertos fundamentos de hebreo bíblico,
te va a ayudar. Si no conoces de hebreo bíblico, si no sabes del idioma, al momento de leerlo vas a batallar, pero te puedes guiar usando a lo mejor la Strong para que vayas viendo el orden de las palabras, pero sí lo vas a batallar bastante si no tienes conocimiento de hebreo bíblico. Pero aquí es una gran herramienta, y para invitarte, si te gusta, si te interesa conocer el idioma hebreo bíblico, luego a lo mejor puedo estar haciendo otro video de decirte dónde estoy estudiando yo, que básicamente es uno de los institutos más reconocidos en hebreo bíblico, del Instituto de Estudios Bíblicos de Israel, que está autorizado y avalado por lo que es la Universidad Hebrea, famosa Universidad Hebrea de Jerusalén. Y después te puedo estar hablando de mi experiencia, cómo ha sido el estudio del hebreo bíblico, que la verdad te lo recomiendo si tú quieres ahondar en el conocimiento del idioma en el cual se escribió el Antiguo Testamento. Mucha gente aprende francés, mucha gente aprende italiano y otros idiomas, y a mí, en lo personal, me apasiona más lo que es el idioma en los cuales fue escrito la palabra de Dios, que el Antiguo Testamento fue en hebreo, en hebreo, y algunas partecitas en arameo, y ya el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? En griego koiné, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esto, y te puedo pues sugerir, la verdad, si tienes manera de conseguirlo o ahorrar, lo hagas. La verdad lo vale mucho, y pues por mi parte sería todo. Te sigo invitando que estés al pendiente, porque vamos a estar publicando pues más videos. Quiero que estés acompañándome, que me comentes dudas que tengas o comentarios, obviamente constructivos, ¿no? Hay gente que de repente nomás entra a ver qué critique todo eso, pero bueno, no. El enfoque de este canal de YouTube es ayudarte a ti con herramientas, material exclusivo de estudio que no vas a poder encontrar en cualquier lugar, pero aparte, palabra edificante, palabra que levante tu vida, palabras de fe, de ánimo, de edificación, porque tenemos un Dios que te levanta, no que te destruye. Para eso tenemos un destructor que es Satanás. Nosotros sabemos que tenemos un Dios grande, poderoso, que nos ha dado las herramientas para que vivamos una vida de victoria y de éxito en cada área de nuestras vidas. Entonces, por mi parte fue todo. Si te gustó, dale like, suscríbete si no lo has hecho. Para mí fue un gran honor estar contigo en este video de esta gran reseña, y continúa al pendiente porque vamos a seguir publicando más material de estudio y palabras poderosas de edificación para tu vida. Por mi parte fue todo. Daniel Romero, Más Fe. Nos vemos en la próxima.